y empezamos a grabar en estos momentos. Bien, buenas tardes a todos y a todas y gracias por atender a esta cuarta reunión virtual en la que vamos hablando del tema que nos afecta ahora y hoy en día, ¿no? Y en un futuro inmediato, que es la COVID-19 y el buceo. El objetivo de estas reuniones no es otro que crear un documento con posibles recomendaciones para reflejar las mejores prácticas en la industria del buceo y transmitir de este modo la mayor confianza a los clientes usuarios que el buceo es seguro tanto dentro como fuera del agua. En estas últimas reuniones hemos ido hablando de las preocupaciones de los buceadores, de los centros de buceo y de los equipos de buceo. España es un destino de buceo, sobre todo en época estival, hasta ahora considerado seguro, pero los buceadores también suelen viajar a destinos internacionales, entre ellos los más populares, pues Egipto, Maldivas o Indonesia. En esta cuarta reunión vamos a hablar del turismo del buceo, tanto a nivel nacional como internacional, y para ello nos acompañan, como he comentado previamente, diversos representantes de Canarias, Baleares, Costa Brava, Portugal, Italia, Andalucía, Maldivas, Indonesia, y así como también tenemos agencias de viaje y aseguradoras de buceo. En fin, tenemos una buena representación del turismo subacuático y a todos ellos intentaremos hacer preguntas que tenemos ya preparadas para que, o de las que puedan ir surgiendo, en este caso, de cara a vosotros. Un momentito, vamos a dejar entrar al resto de gente. Bien, entonces, voy a compartir la pantalla para empezar a explicar un poco lo que sería... un momentito, empezamos a compartir. Bien, tenemos aquí la pantalla en la que, como hemos dicho, hoy hablaremos de lo que es la cuarta reunión, la COVID-19 y el buceo, y hablaremos del turismo del buceo. En este caso, y desde el punto de vista de lo que es el turismo, tenemos dentro del buceo lo que es el turismo nacional y el turismo internacional. El turismo nacional es un turismo que se suele mover en coche o en avión, por lo general, y el turismo internacional pues se suele mover por lo general en avión, aunque pueda haber pues barcos o coche también, pero por lo general la mayor parte se mueve en avión. Entonces, dentro del turismo del buceo, entendemos que hay dos tipos de turismo, ¿no? El turismo que es lineal, es decir, que todo el año puede tener un cierto público, como puede ser pues Egipto o Maldivas o incluso Canarias, ¿no? Y otro tipo de turismo que es más estacional, que es un turismo pues que puede haber en Baleares, en la Costa Brava, en la costa de Levante, etcétera, ¿no? En estos momentos, pues el turismo más afectado es el turismo estacional, ¿no? Que probablemente, aunque abran dentro de poco tiempo, en junio o lo que sea, pero la temporada ya es corta en sí, pero prácticamente el 75% va a estar perdido si no es más, ¿no? Como mínimo. En cambio, el turismo lineal, en este caso, pues bueno, si se empieza a abrir, pues pueden tener una oportunidad por tener más tiempo, ¿no? Para poder recuperar, en este caso, pues posibles clientes o posibles usuarios que puedan querer bucear, ¿no? Entonces, el perfil del usuario ha cambiado y va a cambiar, ¿no? Entonces, en base a una investigación de mercado de una empresa que se llama Ipsos, ¿no? Es una empresa, una multinacional que investiga mercado y consultoría con sede en París, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, y es de donde he sacado toda esta información, define que el perfil del usuario después de este COVID-19, después de este confinamiento, va a tener cuatro diferencias, cuatro partes importantes. Una parte va a estar en el distanciamiento social, es decir, el consumidor se decantará más por el pago
sin contacto, ¿no? Va a utilizar más la tarjeta, ¿no? Va a realizar más gestiones a distancia y va también a definirse por el menor uso del transporte público a favor de un vehículo privado y, evidentemente, por el aumento del teletrabajo. Porque, de alguna forma, el teletrabajo ha empezado aquí, es algo que ya se estaba utilizando, pero definitivamente pues va a estar aquí para quedarse mucho más. Entonces, por otro lado, otro de los puntos importantes, otro de los valores de la gente es que quieren cuidarse más, ¿no? La vida saludable será una prioridad para todos los consumidores y quienes aumentan el consumo de alimentos frescos y saludables y mostrarán también un mayor interés para aquellos productos que les permita fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Lógico también debido a los tiempos en que vivimos. Después tenemos otro punto en el que el perfil del usuario pues va a cambiar en unas continuas medidas de higiene. Esto ya ha cambiado ahora, de hecho, ¿no? Es decir, que la buena higiene personal del hogar y sobre todo de los espacios públicos pues van a tener la posibilidad de demostrar, ¿no? Pues esas buenas medidas de higiene al público. Quiere decir que de alguna forma estos valores, el perfil o este nuevo perfil del usuario, pues lo va a valorar, ¿no? Va a prevalecer sobre otros que no lo tienen, ¿no? Y después el cuarto punto es el de ahorrar, el de traerá un nuevo consumidor que priorizará en el ahorro, ¿no? Es decir, en el no viaje, en el ver qué pasa, y vamos a ver porque hay una parte de la economía que evidentemente está afectada a todo ello. Entonces, visto esto, a partir de ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que teníamos unos valores, que estos valores de cara a los usuarios estaban definidos, por ejemplo, como una marca de emplazamiento. Querían venir pues, a España porque hay el sol, o querías ir a Maldivas, Egipto, porque el agua está clara, etc. Todo esto, en principio, sí que estará, pero no será lo prioritario, ¿no? Lo prioritario es que en estos casos lo que es los valores que hasta ahora tenían como sol, playa, descanso, estarán, pero no será lo principal. Los valores de marca han cambiado, buscarán sobre todo el tema higiénico, el tema de seguridad, ¿no? Y lo que querrán también estos nuevos usuarios es también compartir experiencias. Yo aquí me remito, sobre todo, por ejemplo, a Airbnb, que es un innovador, sobre todo en estos casos, que hace un tiempo ya empezó a ofrecer no solamente alquiler de apartamentos, alquiler de casas, etcétera, sino que ha empezado ya a compartir experiencias. Es decir, que la gente quiere hacer también otras cosas. Y esto, lo que va a ocurrir ahora es también que se va a acelerar mucho más, ¿no? Es decir, lo que se trata un poco es también de reinventarse, ¿no? Es reinventarse o innovar, como tengo aquí puesto, que es que podría ser juntar dos o más ideas que ya existen para crear una nueva, ¿no? Esto puede resultar a lo mejor una locura ahora pensar de que queremos ofrecer solamente el buceo, pero además del buceo, pues podemos ofrecer pues una experiencia en un chef o en copas de vino o en cómo se hace la sidra, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un perfil que hasta ahora empezaba a cambiar, pero esto va a cambiar todavía mucho más. Entonces, a ver un momentito, que todavía nos está entrando gente. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, os muestro lo que os estaba comentando de Airbnb, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ofrecen en diferentes puntos, México, Estados Unidos o en España, pues, por ejemplo, flamenco con experta en principiantes de Sevilla, ¿no? Desde 10 euros por persona. Y esto lo ofrecen también en su página, porque la gente ya no quiere solamente
probablemente no venir a bucear, sino vienen en grupos, las personas no quieren hacer solamente una actividad. Y las experiencias es lo que se va a vender mucho más que no lo que son las aventuras, como se vendía hasta ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que de alguna forma nosotros tenemos que ver un poco con los clientes que tenemos ahora o con los usuarios que ya tenemos en nuestras bases de datos, pues qué es lo que van a esperar de nosotros o qué es lo que van a querer de nosotros, ¿no? Entonces, lo que se promueven son las encuestas a los clientes. Estas encuestas a los clientes tienen que ser unos tipos de pregunta específica para saber exactamente qué necesito saber de mis clientes, qué es lo que esperan de nosotros. ¿De acuerdo? El decir qué es lo que esperan de nosotros quiere decir que nos tenemos que plantear no si van a querer bucear con nitrox o no, sino tenemos que mirar con respecto a los nuevos valores, a estas nuevas experiencias, qué es lo que les gustaría encontrar en nuestro centro de buceo o en nuestro destino. Esto quiere decir que tenemos que diseñar muy bien estas preguntas. El diseño de la encuesta es importante, es decir, les tiene que llegar y pueden responder esta encuesta a través del móvil, de un iPad, de un dispositivo o un PC, que no cueste responder y evidentemente una vez tengamos las respuestas tenemos que analizar los resultados, ¿no? Procesar y contabilizar toda la información obtenida en esas respuestas. Esto nos puede dar una idea de lo que realmente el usuario, ¿no? va a esperar o va a querer encontrarse en un futuro próximo con nosotros. No solamente el buceo, ¿no? Va a querer encontrarse, pues yo qué sé, un gel para limpiarse las manos, va a querer encontrarse unas toallitas, va a querer encontrar un sitio donde se desinfecten las máscaras. Eso es lo que tenemos que pensar en estos nuevos valores que hasta ahora a lo mejor no existían. Y eso nos puede hacer marcar una diferencia de cara a un futuro en lo que representa pues, un centro de buceo o un destino de buceo. Dicho esto, ya está, no quería extenderme mucho más. Simplemente era presentar esta pequeña investigación de mercado en la que, y quería compartirla con vosotros un poco para ver cómo podríamos o cómo podemos realmente aplicarlo de cara a un futuro, para no dejarlo solamente en el tintero. Bien, pasaremos ahora a lo que son las preguntas que vamos a hacer y que teníamos preparadas. No sé si hasta ahora tenemos alguna pregunta que queríais hacer, pero vamos a empezar directamente con lo que es las preguntas y estas preguntas. La primera va dedicada a Tony Murray. Tony Murray lo tenemos por aquí, de la Asociación de Costa Brava. Está Tony Murray. Bien, la pregunta, si no, nos la puede responder alguien más de Costa Brava. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Tony, ahora sí, no te veía. Bien, la pregunta que teníamos es, cerrar fronteras hasta finales de junio, que es lo que se espera como mínimo, ¿en qué forma afectará o puede afectar, ¿no? ¿Crees que traerá una cierta reactivación este verano gracias a los españoles que puedan coger el coche y puedan estar a 4 o 5 horas de la Costa Brava, por ejemplo, y que se quieran estar, pues no sé, una semana, 4 o 5 días? O sea, hablamos de un turismo de proximidad. ¿Crees que podemos reactivar esta parte? Bueno, yo, primero de todo, gracias por invitarme a esta charla y agradecer a todos los asistentes que nos escuchan. Felicidades, Jordi, por tu santo, que hoy es San Jordi. Gracias. Gracias. Para hacer una pequeña introducción, yo estoy aquí como presidente de una asociación empresarial
una asociación empresarial público-privada, pública porque recibimos una subvención del ayuntamiento, en este caso de Torroella de Montgrí i Estartí, y privada porque representamos a 115 empresas de diferentes sectores, todas ellas turísticas, desde comercio, la restauración, actividades turísticas, náuticas, etcétera. Y en este caso, en el que nos toca, pues representamos a 12 centros de buceo de la localidad, ¿no? De los cuales, pues yo también soy propietario de uno de estos centros. Entonces, primero de todo, advertir que lo que yo hable hoy no es palabra de Dios. No tengo una bola mágica que nos diga las soluciones a todos nuestros problemas actuales. Creo que lo que no hay que ser es pesimista, sino más bien un optimista informado. Y no os quiero chafar la tarde, pero creo que todo lo que está sucediendo actualmente solo acaba de empezar y hay para rato, ¿no? No creáis que digo todo esto de ser optimista porque cobro por las charlas o porque tengo un sueldo fijo como presidente de una asociación. Pues ni cobro por las charlas ni cobro por presidente, ¿no? Tengo varias empresas y espero que no haya niños escuchando, pero todas ellas han ido a la mierda, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, y a la pregunta que me hacíais de sobre si afectará el cierre a las fronteras y si es así, se activará el turismo nacional. Bueno, evidentemente, si usamos el sentido común, el cierre de fronteras, pues nos afectará a diferentes niveles, ¿no? El cierre de fronteras, la restricción de los desplazamientos entre diferentes regiones de España, o incluso desplazamientos dentro de una misma región o comunidad, afectará sin duda al turismo, y en este caso al submarinismo, ¿no? Sí es cierto que habrá zonas que afectará más que otras, ya que unas dependen más de un turismo europeo o internacional. En el caso de Canarias y Baleares, obviamente, es el que más restringirá. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, en la Costa Brava, pues también afectará en cuanto somos vecinos con nuestros compatriotas franceses, ¿no? Y dependemos de ellos, pues, en una gran mayoría. Pero, por otra parte, hay otras zonas que tradicionalmente vienen trabajando con el turismo nacional o local, desde, por ejemplo, las costas de Barcelona, Tarragona, Levante, Andalucía, Galicia, País Vasco, Cantabria, etcétera. Pero, y como hemos dicho al principio, nadie sabe lo que va a pasar. Pero se nos presenta un futuro turístico complicado, diferente, y que obviamente todo este escenario nos obligará a cambiar y, como has dicho antes, Jordi, nos tocará diferenciarnos o reinventarnos, ¿no? Y me podríais decir, mira, otro que viene a decirnos el cuento este de reinventarnos, ¿no? Ya los que asistimos a muchas charlas y reuniones, pues siempre te dicen lo mismo, ¿no? De desestacionalizar la temporada, reinventarte, descubrir nuevas cosas, sí, pero es que actualmente es lo que nos queda, ¿no? La esperanza esta que nos queda de reinventarnos, ¿no? Lo que está claro, Tony, es que evidentemente no podemos seguir como hasta ahora y pensar lo que hemos hecho hasta ahora ya nos sirve para el futuro, porque esto puede ser que tengamos algo que sí que nos sirva, pero evidentemente el cliente, el consumidor va a ser mucho más exigente en algunos puntos. Eso está claro. Sí. A ver, lo que está claro es que nos tendremos que reinventar, cambiará el modelo de cómo viajará la gente, cómo saldrán adelante las empresas con esta reducción del turismo de masas, entre comillas. Se está hablando de que la gente viajará más individualmente, más en familia, y ya no se viajará tanto en grupo. ¿Y cómo saldrán adelante las empresas con estas reducciones del turismo de masas o de grupal? ¿Cómo introducirán en las empresas todas las medidas o protocolos que nos obliga la administración de aquí al futuro? Que aún no está claro, por cierto.
todo está un poco en el aire hasta que no aparezca la famosa vacuna, ¿no? Y claro, líbrame de vender la moto a la gente que nos viene a visitar de que somos COVID-free, ¿no? Como se está empezando a escuchar, de que hay gente que dice, bueno, yo pongo una mampara entre mesa y mesa o pongo desinfecto el barco y ya podéis venir, ¿no? Esto creo que nos puede explotar en las manos y si una cosa nos obligará a ser, a partir de ahora, ser honestos, habrá que decir las cosas muy claras, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y vender, creo que sinceridad al cliente, ¿no? Sí que es verdad que todas las empresas, y me incluyo, intentaremos al máximo pues aplicar medidas en contra de esta pesadilla que es el COVID, pero claro, nadie te garantiza que todas las medidas que adoptes sean una garantía o, o, o digamos, cumplan con todos los requisitos que pedirá la Administración, porque ya sabemos todos que por mucho que desde el empresario, desde las asociaciones, presentemos a la Administración un tipo de protocolo, acaban rigiendo unos protocolos que a veces son pues difíciles de cumplir, ¿no? Inviables, inviables. Entonces, aquí será el trabajo de las diferentes asociaciones bueno, y comunidades de empresariales bueno, que sepan cómo torear a la administración presentando anticipadamente diferentes protocolos, que sé que se estaba trabajando desde diferentes sectores, pero bueno, también hay que hacer hincapié de que quizás sea el momento de que diferentes destinos, diferentes localidades o diferentes empresas se unan en compartir pues instalaciones o compartir gastos en la promoción, mil cosas, ¿no? Y todo cambiará el turismo, Exactamente. cambiará la manera de trabajar y cambiará la filosofía del cliente, ¿no? No Bueno, sé en si eso se me trata. enrollo mucho, no sé cuánto tiempo hay que No, hacer. no, en eso sí ya te iba a cortar ya directamente, Tony. No, en eso se trata la reinvención, ¿no? Es decir, que tendremos que ver de qué manera y, como dices, el compartir puede ser una de las claves, a lo mejor, para salir en un futuro. Gracias, Tony. Y precisamente en estos protocolos o en esta documentación estamos intentando trabajar para trabajar en muy breve también pues con todas las asociaciones, porque hasta ahora hemos ido recogiendo información de usuarios, instructores, centros de buceo, etcétera, etcétera. Hoy hablamos de viajes en esta cuarta reunión y al final lo que queremos es un conjunto que como bien dices, ir unidos y anticiparnos a la administración. Hay cosas que evidentemente están claras, pues como serán, yo qué sé, los espacios públicos en los cuales habrán unas normas, distanciamiento, etcétera, etcétera, y ahí no podremos hacer mucho, pero sí en cosas específicas para el buceo. Muchas gracias, Tony. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta va para Quique Vargas del Hierro, de Canarias, y es la siguiente. Dice, Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, dice, pensamos que empezaremos a trabajar con normalidad el año que viene. Veremos si se puede salvar algo de la Navidad en Canarias. Entonces, no esperamos que los aviones con pasajeros internacionales empiecen a llegar a España hasta finales de agosto. Esto, Quique, vosotros en Canarias, ¿cómo encararéis esta temporada o cómo tenéis pensado encarar esta temporada? Bueno, mira, en principio buenas tardes a todos. A ver, lo que dice una persona, pues no deja más que ser una mera opinión, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y creo que en Canarias el gobierno de España va a tener que ponerse un poco las pilas a la hora de, bueno, pues de que vuelva un poquito el turismo a Canarias y si no quiere que todas las islas nos muramos de hambre directamente, ¿vale? Porque dependemos del turismo en general casi en el 70%, ¿vale? Vamos a ver, yo estoy convencido que en principio lo que tenemos que hacer es potenciar lo que es el turismo nacional, ¿vale? Y también es una opinión mía,
se va a tardar un poquito en poder viajar al extranjero. Es una opinión mía, lamentablemente, porque yo también tengo intereses en el extranjero, pero claro, cada país puede tener unas normas, puede tener unas regulaciones, puede tener unas cuarentenas. Es todo mucho más abstracto de lo que es lo que es España, de lo que es la nación, ¿no? Que puede tener otras normas totalmente diferentes a las de otro país. Entonces, yo creo que por parte del gobierno español se tendrá que fomentar lo que es el turismo nacional y de alguna manera el turismo nacional también será, yo creo y estoy convencido, el primero que llegará a Canarias y a Baleares, ¿vale? Y bueno, en nuestro caso, el turismo de buceo, yo la confianza que tengo que el turismo de buceo es un turismo canalla, ¿vale? Cuando yo digo un turismo canalla es que me quiero referir es que al perfil del cliente es como el que va a hacer montaña o el que va a hacer bicicleta, que en cuanto puede y tiene ocasión, o el que va a hacer esquí, en cuanto puede y tiene ocasión va a ir a bucear, ¿vale? No es el turismo de masas que llena los hoteles de Tenerife Sur, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que en ese aspecto podemos tener un poquito más de ventaja, ¿no? En lo O sea, que son los centros de buceo. ¿crees en definitiva que como se van a permitir, por ejemplo, vuelos nacionales, ¿no? La gente aprovechará para ir a Baleares, Canarias, en este aspecto antes que viajar al extranjero? De hecho, Jordi, es que yo pienso que durante un tiempo, y espero que no sea muy largo, que todo se normalice cuanto antes, pero pienso que durante un tiempo el destino exótico ahora para el turismo nacional va a ser ir a Canarias o ir a Baleares o hacer un vida a bordo, si se puede hacer, desde Denia, por ejemplo, hasta Ibiza. Eso va a ser lo exótico durante una temporada, hasta que todo se normalice a nivel mundial, ¿no? Y yo creo, confío en eso. De todas formas, en Canarias todo pasa porque se hagan test, que es lo que se está hablando, en origen cuando una persona coge un avión, ¿vale? Los test, el otro día estuve oyendo un artículo, leyendo un artículo que costaban, realmente de coste cuestan 1,50 €, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es intentar, se están buscando para acelerar los resultados. Ahora son 15 minutos, se está hablando de que haya pruebas de que en 1,5 minutos te los pueden dar, ¿no? Pues yo creo que la clave está en que todo el mundo cuando vaya a coger un avión pues se le realice un test, ¿vale? De momento para que puedan volar entre España, ¿vale? Muchas gracias. Eso es lo que yo veo. Muchas gracias, Quique. Y como has hablado de Baleares, vamos a pasar la misma pregunta a Luis Comenge, en este caso para que nos explique, pues bueno, su punto de vista también de cómo ve este punto, ¿no? Ahí en Baleares. Luis, si por favor te puedes desilenciar el micro y nos comentas. No sé. Luis, ahí está. Luis. No nos responde Luis. No sé si tiene algún problema. ¿Cómo se activa ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Luis. Bueno, yo secundo un poco lo mismo que han dicho tanto Quique como Tony, en casi todo. Aquí en Baleares, pues nos pasa eso, que creo que vamos a tener la temporada, como la encaramos, pues mal, bastante mal. Aquí vivimos principalmente de los extranjeros y creo que este año nos va a costar sobrevivir a muchos, ¿no? Pero también somos optimistas porque aparte de todo lo que han dicho Tony y Quique, también aquí tenemos muchos que tienen segunda residencia y se habla mucho de que están presionando a sus países para poder venir a su segunda residencia, tanto los alemanes como los ingleses y demás. Y esperemos que podamos recuperar algo de temporada al final, pues eso, agosto o septiembre, ¿no? De todas formas, yo creo que de todo lo que nosotros estamos haciendo, yo creo que lo único que podemos hacer es prepararnos de alguna forma, porque los centros de buceo no estamos muy higienizados. Si pensamos cómo hemos trabajado desde hace 30 años con los trajes, con los escarpines, con los reguladores que casi ni se higienizan, creo que vamos a tener que trabajar mucho en eso y ver fórmulas para por lo menos dar un poco de confianza al cliente, ¿no? Exacto. Porque lo va a solicitar seguro, ¿no? Pero no solo efectivamente, de alguna forma, sino visualmente, que ellos se vea que se está haciendo algo por higienizarlo. Y entonces creo que eso es lo principal que deberíamos hacer
todos los centros de buceo para lo que nos viene encima ahora, ¿no? Para lo que nos viene posteriormente, ¿no? Exactamente, eso es un poco lo que he explicado en un principio, que los valores de la gente han cambiado, ¿no? Y van a querer, pues, no solamente bucear, sino ver que se bucea con seguridad dentro y fuera del agua, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que como bien dices, hasta ahora a lo mejor, pues bueno, se han hecho las cosas de aquella manera y ese tendrá que ser uno de los hábitos a cambiar en un futuro próximo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues yo Sí, de sí. todas formas estoy de acuerdo un poco con Carlos, que creo que habría que dedicarse a montar un Mercadona, porque lo nuestro pinta muy mal, ¿eh? Muy bien. Bueno, es una sugerencia también, la podemos tomar en cuenta. Muchas gracias, Luis. No sé si Carlos Simón quería comentar alguna cosa al respecto también. Hombre, sobre lo del Mercadona, Sí, buenas ¿no? tardes a todos. Yo creo que es una de las mejores ideas, ¿no? Actualmente. Bueno, Cambiar el centro de buceo por el de Mercadona, ¿no? allí en Mazarrón creo que solo tenemos dos, así que, bueno, yo creo que puede ser una buena opción. Bueno, fuera ya de bromas, que yo creo que es interesante ahora reírse un poco, y bueno, más aún cuando uno ha pasado por esa situación, que te hace ver las cosas de otra forma totalmente distinta. Estoy de acuerdo con vosotros, sin ninguna duda yo creo que el turismo nacional puede ser que realmente nos dé alguna oportunidad, y más lo que estamos yo creo que en Península. No sé los protocolos que van a seguir para el tema de los aviones, como comentaba antes el otro compañero, el tema de los test. Yo creo que es vital para todo lo que viene a partir de ahora. Y luego hay otra cosa súper importante, y es que ya no solo lo que son los test, sino que la gente realmente, aunque no vaya a coger un avión, el gobierno de alguna forma se preocupe porque todos los ciudadanos, que será complicado, ¿no? Y más en este periodo, sepan si realmente pues, son positivos, son negativos, o incluso han pasado el COVID de forma asintomática, ¿no? Aquí en casa, por ejemplo, sin ir más lejos, yo he estado bastante malo, como muchos ya sabéis. A día de hoy, ya me han dado las pruebas de la serología de anticuerpos cuantitativos, que es la mejor prueba que te pueden hacer. Y yo tengo ya anticuerpos G, ¿vale? Los IgG. Aún me quedan todavía anticuerpos IgM. Quiere decir que, bueno, pues ya mi cuerpo está acabando con esa lucha. El IgM, cuando ya baja de 0,9, quiere decir que ya está limpio, que es negativo. Pero, por ejemplo, mi pareja Teresa, que muchos conocéis, ha sido asintomática absolutamente, y hoy los análisis, los anticuerpos ya le daban que tenía, ¿no? Entonces, se hablaba en un momento dado, ¿no?, de que realmente casi 4 de cada 5 personas que ha pasado esto ha sido asintomática. Uh-huh. Entonces, los estudios previos o los test previos para que una cierta población pueda hacer ya no solo acciones laborales, sino de consumir turismo, yo creo que son una de las claves más importantes que España, bueno, y que todo el mundo entero debe de tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver si realmente esto es posible y no circulan pues bombas andantes que realmente tienen el virus y que puedan seguir contagiando, ¿no? Entonces, una pregunta, Carlos. Por ejemplo, en el tema de cuando hemos hablado de Canarias o Baleares, claro, igual que Costa Brava, se depende mucho del turismo extranjero, ¿no?, más que el nacional. En este caso, de la costa de Levante, Murcia, etcétera, ¿no?, toda esta costa, el turismo suele ser menos internacional, ¿no?, y mucho más nacional, ¿no? Gente de Madrid suele bajar a la costa, ¿no? Entonces, ¿crees que tienen alguna cierta ventaja los centros de la costa de Levante, ¿no? Porque prácticamente el Levante, incluso Andalucía, que es donde la gente del centro suele ir, con respecto a otros centros como Baleares, la Costa Brava o Canarias? Mi opinión es que sí, porque cualquier desplazamiento en tu propio vehículo, además, yo creo que de más cómodo y más económico,
va a ser como más sencillo, ¿no? Porque luego hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ver las normativas, que vamos, estoy súper de acuerdo con todas estas charlas que estoy dando para intentar sacar ese borrador y adelantarnos a las administraciones, pero vamos a ver qué normativas ponen a partir de mitad de mayo, que es cuando parece que el confinamiento va a empezar a acabar de una forma pues escalonada, ¿no? A partir de ahí es cuando se va a ver todo, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa también, aparte de estas normativas, vamos a ver los precios de las compañías aéreas después del batacazo que se han llevado económico, ¿no? A ver un poco cómo reaccionan hacia esos vuelos a las islas que en un momento dado donde estarán los centros un poco más atractivos, como antes comentabais, de un turismo un poco más exótico, además de lo que es la costa. Entonces, yo particularmente pienso que tenemos una ventaja por comodidad de coger nuestro coche, pero sí que es verdad que tenemos que esperar un poco o adelantarnos para ver qué normativas salen actualmente y cómo va a reaccionar un poco la gente, ¿no? Porque, bueno, estamos aquí charlando 62 personas, pero luego hay que ver la reacción que tiene el consumidor, ¿no? Porque yo ya he escuchado de todo, de gente que dice que no sale de su casa hasta que el virus no desaparezca o salga una vacuna, y otros que, bueno, por decir de una forma así un poco bruta, que será una selección natural y que hay que salir y que el que caiga, caiga, ¿no? Entonces, a partir de ahí, imagínate todo lo que puede pasar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y ya tenemos claro que los Mercadona los tenemos que montar en la Costa Brava, Baleares o Canarias. Bueno, en Mazarrón algunos tendremos también. Muchas gracias. Bien, siguiente pregunta tenemos para Nuria Olivé, de Lanzarote. Nuria. Estoy aquí. Buenas. Muy bien, muy bien. Nuria, aquí la pregunta que teníamos, ¿ha perdido la marca España el atractivo turístico debido a que se vincula a España con una idea de rechazo de turismo? Esa es la pregunta que teníamos para ti. Era la más difícil de todas, ¿verdad? Era la más complicada, por eso te la hemos puesto para ti. Bueno, pues la verdad que desde que me hicisteis saber la pregunta, pues hemos intentado, los chicos del Centro de Buceo, contactar con nosotros. Somos un centro internacional en Lanzarote. La verdad que tenemos un poco de turismo español, pero la mayoría es internacional. Y hablando con diferentes nacionalidades, pues es todo lo contrario. Te digo, hemos hablado con más de 50 clientes nuestros de 7 nacionalidades diferentes, y excepto los alemanes, que sí, que han puesto un poco de reticencia bueno, Canarias, o sea, España, no, allí ha habido mucho virus, ha habido mucho muerto a lo mejor, y además es como que los alemanes son un poco más reticentes. El resto están todos como locos. Los ingleses están como locos. De hecho, no sé si sabéis que Jet to Holiday abrió a la venta billetes a partir del 18 de junio y luego se tuvo que echar para atrás, pero están como locos por venir a Canarias. Yo no te puedo hablar de un poco de la península, porque sí que es verdad que los clientes que tenemos son muy habituales, incluso de Baleares y Canarias, ir cambiando Baleares y Canarias. Pero no creo que la marca España vaya a perder importancia, y es más, sí que es verdad que vamos a tener que vivir un poco del turista español al principio, pero que esperad con los brazos abiertos a los extranjeros, porque de verdad que están como locos para venir para acá, a pesar de que hayamos tenido lo que hemos tenido, pero mira, 4 números en Lanzarote hemos tenido 4 muertos, ayer murió el 4º, pobrecito, y hemos tenido 100 infectados, o sea, en Canarias estamos hablando de 2.200 infectados en toda Canarias, que somos casi 2.300.000 personas. Creo que somos un lugar muy limpio y se nota en las noticias en el extranjero, los extranjeros lo saben, y creo que nos vamos a salvar por eso. Perfecto, pues. Hola a todos, que no os he saludado a todos. Pues muchas gracias, Nuria, por tu intervención y por tus aportaciones, y esperemos que puedas tener toda la razón del mundo, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios que nos hacen a través de YouTube. Dice gestiono, es Rocco Pace.
No, gestiona una empresa de viajes de buceo, Diving World Travel. Como acaba de comentar Luis Comenge, la clave es la seguridad y dice qué garantía puede dar el diving y qué garantía puedo darle yo al diving, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco lo que estamos hablando, estos nuevos protocolos, esta nueva documentación es anticiparnos a todo esto. Hasta ahora no sabemos tampoco mucha cosa, ¿no? Estamos recogiendo información y a través de todos pues intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, anticipándonos sobre todo aquello que nos afecta más, ¿no? Porque hay cosas que evidentemente no podremos hacer. Pero sí que lo que comentábamos en un principio, el hecho de dar la seguridad al cliente y la confianza y transmitir esa confianza, sobre todo con los valores nuevos que hemos explicado desde el principio, ¿no? Estos valores de higienización, de seguridad, pues esto es lo que tendremos que transmitir, sin duda alguna. Tenemos también Quique del Hierro, que dice que, Jordi, no hay que olvidar que en Canarias se bucea todo el año y que sitios como el Hierro, el 80% de buceadores son nacionales. Bueno, esto es lo que decíamos, es un turismo lineal y por eso también os favorece en este aspecto, ¿no? Carlos Simón, una cosa sobre lo que ha dicho Nuria, si quieres levantar el micro. Sí, hola Nuria. Hay una situación que no sé si realmente se va a dar, y es que, bueno, hay creo que unos plazos para los vuelos nacionales y los vuelos europeos, aparte de los internacionales, pero como, no sé, por ejemplo, en la costa baja el 80% de madrileños, ya hubo hace, bueno, cuando empezó todo esto, yo creo que fue incluso cuando la Semana Santa, hubo muchos alcaldes de ciertos pueblos que cerraron la entrada a la gente, ¿no? Entonces, claro, las comunidades un poco como es Madrid, que aporta un gran porcentaje de buceadores y donde tenemos, igual que en Barcelona, pues lo que es la zona cero, no sé si las medidas de control hacia que los madrileños o los catalanes salgan en tromba, si acaso, hacia Canarias, hacia Murcia o hacia sitios donde realmente hay poco contagio, ¿no? No sé esto cómo se va a llevar, ¿no? Igual que vengan gente de Reino Unido, donde también está sacudiendo mucho el tema del virus, ¿no? Entonces, no sé, me da un poquito de miedo esa situación y sobre todo vamos a ver, insisto, cómo lo regulan, porque es la gente que más se mueve, ¿no? Un poco quería comentar eso. Muchas gracias por la aclaración, Carlos. Seguimos con, bueno, aquí nos apunta Javier de Miguel. Estoy de acuerdo con Nuria, nosotros estamos en contacto con nuestros clientes, que son el 80% extranjeros, y todos quieren venir. Nosotros estamos en Javea y nuestra localidad tiene una incidencia turística muy alta. Bien, vamos a seguir con las preguntas y seguimos después con algunas más que tenemos en el chat. Entonces, tenemos ahora para Javier Galán de Ceuta. Javi, no sé si estás por ahí y nos puedes... Hola, buenas tardes. Ahí está, hola Javi. Ahí tenemos la pregunta para ti en Ceuta. ¿Crees que la capacidad de consumo se verá mermada con la crisis y su impacto en el empleo, y esto afectará a viajes que puedan realizar a Ceuta, por ejemplo? ¿No? Bueno, en principio la respuesta es contundente, sí. O sea, de una forma o de otra nos veremos afectados, al igual que se está viendo en todos los sitios, ¿no? Sí que es cierto que nuestro destino es relativamente nuevo con relación al buceo y tenemos dos tipos de clientela, ¿no? Pues somos una ciudad fronteriza y en verano, bueno, pues el norte de Marruecos pues se vuelve, digamos, en una zona de vacaciones para los marroquíes, y hay un alto porcentaje que cruzan a la parte española, a Ceuta, para pasar y encontrar ocio, encontrar allí, bueno, pues hostelería y cosas que no tiene en su país. Nosotros hoy nos hemos tomado leyendo la prensa local de que se haya tomado la decisión Marruecos de que iban a cerrar la frontera de Ceuta y Melilla hasta el otoño. Por lo tanto, sí que nos va a afectar seguro ya, porque sabemos de sobra que el turismo marroquí no nos llegará.
Luego, por otra parte, la gente que nos viene de la península, pues bueno, normalmente tenemos nosotros siempre ofertas preparadas de fines de semana o para puentes o destinos de una semana. Tú conoces, Jordi, Ceuta, y sabemos que con 3, 4, 5 días está bastante bien el poder hacer aquí buceo. Nosotros en ese sentido no recibimos turismo internacional, salvo el que os he contado de tema marroquí. Lo demás sí son todo temas clientes y amigos de turismo nacional que vienen a pasar aquí fines de semana. Queremos pensar y ser optimistas y que sí, que intentarán de coger hacia un destino nuevo, pues muchas personas han decidido, oye, pues vamos a aprovechar para ir a Ceuta y conocer ese destino nuevo. Siendo optimistas, porque... Muy bien, pues muchas gracias, Javi, por tu intervención, y realmente es un sitio que os aconsejo para ir a bucear y verlo, porque es un sitio bonito, Gracias. diferente y que vale la pena. Gracias, Javi. Bien, aquí teníamos de JCV, dice, ¿por qué no se estudian de manera conjunta las medidas de higienización de centros y equipos? Que ya era hora. Parece que, como siempre, cada uno inventará la rueda individualmente. Bueno, este precisamente es el objetivo de estas charlas que estamos haciendo. Esta, como repito, es la 4ª charla y vamos recogiendo información, y de hecho tenemos documentación que nos va llegando de diferentes sitios que la vamos poniendo en conjunto, y al final pues queremos también hacer una charla con conclusiones, ¿no? Pero estamos intentando trabajar todos a una, y de hecho aquí es una representación de la mayoría de sitios, ¿no? Bien, tenemos para Judith de la Rosa en Maldivas, pasando a los destinos internacionales. Judith, no sé si estás por ahí todavía. Estoy. Ah, vale. ¿Se me oye? Se te oye bien. Tenemos la pregunta que iba para Maldivas, porque Judith tiene otra reunión ahora. Entonces, la pregunta que iba para ti era, hasta que no hay entes sanitarios en origen como en destino, ¿los viajes de larga distancia crees que pueden ser una quimera o van a ser una quimera? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que en absoluto. De hecho, para empezar, ¿se oye bien? ¿Se oye como...? Se oye perfecto. Vale, vale. De hecho, para empezar, a Maldivas y a cualquier país de destino le va a importar bien poco que tú te hayas hecho un test en tu origen antes de volar. Si en el vuelo resulta que te puedes infectar, no tiene mucho sentido, lo cual es poco probable, pues las compañías, tal como me he ido informando en estos días anteriores, ya están trabajando en nuevos protocolos de higiene en sus aviones. Evidentemente eso tiene que estar una desinfección muy exhaustiva. Y en todo caso, pienso yo, que solo tendría sentido un test serológico que demostrara tu inmunidad en un periodo de tiempo. Porque a día de hoy tampoco se sabe cuál es el periodo de inmunidad que te da el hecho de haber pasado esta enfermedad. Unos dicen 6 meses, otros dicen 12 meses, pero el COVID hasta ahora no se sabe y no se sabrá, yo creo, en bastante tiempo. Los test de origen servirán en todo caso a las compañías aéreas para decidir si te dejan volar o no, pero nunca al país de destino. Eso es mi opinión personal. En cuanto a los test de destino, y tal como se están viendo, los test llamados inmediatos están dando una relativa baja fiabilidad, y también la inmediatez no es de media hora o a veces incluso 1 hora hasta tener el resultado. Con lo cual, probablemente tampoco son operativos los test de entrada en el país, porque imaginaros las colas que habría para entrar en el país con los visados si tuvieras que hacerte un test serológico en cada país que entraras. Y además, bueno, hablando de Maldivas, eso sí, que me he ido informando, sabéis que ahí está mi casa, ya van a poner cámaras de detección térmica para todos los pasajeros en el aeropuerto internacional. Han establecido también instalaciones de cuarentena en todas las islas designadas de las 250 habitadas que tenemos en Maldivas. Así que la elaboración de protocolos de actuación para hoteles va a ser mucho más exhaustivo, evidentemente, con todo lo que estamos pasando. Y en el caso también para la
detección, de la actuación en caso de detección de un caso de coronavirus. Maldivas prevé estar en funcionamiento. ¿Tú crees básicamente que en el momento que abran los vuelos internacionales, Maldivas estará preparada para ya atender a la gente con toda seguridad, ¿no? O sea, con toda seguridad, porque además ya hablé ayer con Maldivas, porque sabéis que Hassan, mi socio, mi pareja, está en continuo contacto con las asociaciones que se encargan de la sanidad, etcétera, y Maldivas prevé estar en funcionamiento a mediados o finales de julio. Pensar que es un país que vive casi exclusivamente de los turistas, con lo cual no tienen más, lo tienen que realizar cuanto antes y, por supuesto, eso es lo que sabemos a día de hoy. Pero la seguridad va a ser fiable 100%. Muchas gracias, Judith, por tu intervención y te dejamos que probablemente tienes que atender a otra. Entonces, gracias por la información. Jordi. Gracias a ti. Gracias. Entonces, bueno, esto también son buenas noticias de saber que es un poco lo que queremos transmitir a nuestros usuarios, la confianza y la tranquilidad. Gracias. Tenemos aquí un apunte de Luis Solarte que nos dice: ¿hay idea de los centros de buceo, tanto de la costa como de las islas, de hacer algún tipo de ofertas especiales en este verano que vamos a afrontar? Pues no lo sé. Si quiere responder alguien de aquí. No sé si alguien que tenga centros piensa que se tienen que hacer ofertas o va a haber alguna oferta. ¿Quién quiere? Luis, que ha silenciado el micro. Si quieres, Vale. yo, Jordi. Yo, si Soy quieres, Pepe de puedo. Salgar Diving. Vale. Queráis. Luis Luis y después José, y así contestáis uno y otro. Venga. Pues, hombre, yo ahí siempre ha habido algún cliente que me lo ha preguntado y yo siempre le digo, hombre, si estamos casi en la ruina y encima tenemos que cobrar menos, pues es un desastre, ¿no? Yo voy más por las ayudas que la administración está dando. Por ejemplo, el gobierno balear está hablando de 75% de descuento en los billetes aéreos para la gente residente en España. Y yo creo que por ahí van a ir más los tiros, más que descuentos de los centros de buceo, ¿no? Esto es bueno porque por lo menos si el mismo país intenta impulsar el mismo país, pues es lo que se trata, ¿no? Porque si no nos ayudamos internamente no va a servir. Esto es un poco, me recuerda también a después de la Segunda Guerra Mundial, pues muchos de los países, ¿no?, tenían ayudas internas para ayudar a la gente, ¿no?, que estaba allí, ¿no?, para intentar que fueran fuera. Entonces, bueno, no es exactamente una guerra, ¿no?, pero es un problema grande que tenemos y el mismo país tiene que ayudar a potenciar sobre todo a las empresas y que a los usuarios pues se reactiven otra vez. Y esta es una buena iniciativa. José Moya, de Salgar Diving, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ayer tuve una reunión con una videoconferencia con la Consellería de Menorca, con el Consell Insular de Menorca. Uno de los temas eran las ayudas y el protocolo a seguir. Y bueno, sí, estoy con Luis Comenge, que está sobre la mesa del Govern Balear el aplicar esos descuentos a la población española. Lo que sí que preocupa dentro del mismo ámbito será que después de todo lo que estamos sufriendo la población española, sí tendremos incluso dinero para ir de vacaciones. España está llena de ERTEs, de empresas que cierran y de mucha gente que se está quedando ya casi ni con paro. Entonces, yo tengo clientes que me están diciendo que tengo un cliente con una empresa de 160 trabajadores que está cerrando porque las condiciones de ERTE suyos no son convenientes. Entonces, pues tal. ¿A qué me refiero con todo esto? Que sí, que el protocolo del Govern Balear será hacer unos descuentos y tal,
pero que tenemos que tener en cuenta, como decía Carlos Simón, que, por ejemplo, madrileños y la gente de la península será mucho más fácil coger el coche y mucho más económico dentro de lo que cabe irse al Levante español y llevarse a la familia o no, que no trasladarse en avión a Baleares o a Canarias, donde hay que hacer un gasto superior, ¿no? Pero bueno, esto ya vendrá después con todo lo demás, pero no quiero ser pesimista, como decíamos al principio, pero sí realista, ¿no? Aquí de lo que se trata es, nosotros en Menorca, por ejemplo, el turismo nacional es muy bajo. Nosotros podemos tener entre los centros, ahora hablo como representante de los centros de buceo de Menorca, que también lo soy, en la Asociación de Baleares, tenemos entre un 30 y un 35% de turismo español. El resto es de fuera. En Baleares el 90% vivimos del turismo. Los que cambian las ventanas en su casa es porque trabajan de camareros o trabajan de lo que sea dentro del turismo. Todo eso se va a resentir. Está claro, José. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos aquí muchísimas. Sí, Tony, dinos. El tema de precios es un tema espinoso, tocarlo, pero a ver, con todo lo que se nos cae encima a partir de ahora, más que nada en el tema de protocolos, el incremento de gastos de cada centro de buceo se va a ver incrementado, si no en un 50%, casi. Por lo tanto, hablar de promociones y bajar precios es una temeridad. Y repito, lo que hay que vender es seguridad, siempre dentro de unos límites, ¿no? He oído antes que alguien ha dicho 100% de seguridad, ¿no? A ver, cuidado, ¿eh? Yo ya lo he dicho al principio, esto del COVID-free, cuidado donde lo vendemos, porque se te puede girar la tortilla en contra y te puede pegar un bofetón que no te curas nunca más. O sea, medidas las que hagan falta, está pero claro. Dentro hay que ser realista. Y lo de hacer ofertas, vamos. Estas son las cosas que en las reuniones anteriores hablamos y que probablemente en lugar de bajar precios, los costes por inversión es muy probable que suban debido a todas estas medidas nuevas, ¿no? Bien, gracias Tony por tu intervención. Tenemos muchísimas preguntas y preguntas todavía por hacer. Intentaremos, por ejemplo, ser breves, por favor, en las respuestas, porque si no, no vamos a tener tiempo para todo. Quique, tenías la mano alzada. Dinos a ver si querías alguna cosa. Sí, nada, yo solo quería hacer, hola, mira, solo quería hacer un apunte de cuando nosotros tuvimos el tema del volcán, que estuvimos casi año y medio, casi 2 años parados. Vamos a ver, el Cabildo del Hierro estuvo dando durante casi un verano, me parece que fueron 5 o 6 meses, 200 euros que se entregaban en una tarjeta a los buceadores o a los turistas que venían al Hierro. Era una tarjeta que podían gastar como si fuera una tarjeta de crédito en cualquier establecimiento del Hierro, llámese buceo, restaurantes, tiendas. Era como una promoción que se hicieron, ¿no? Eso yo creo que estaría por nuestra parte. Son temas de promociones a nivel local que los centros de buceo o asociaciones tendríamos que pedir y fomentar, o sea, dar a conocer que esas ayudas están ahí para fomentar que los clientes vengan, ¿vale? Muchas gracias, y este puede ser un próximo tema en el que tratemos en una posible reunión, ¿no? Y que podamos aportar ideas como esta, por ejemplo, cuando habéis tenido la crisis de los volcanes. El Paco Quintana nos dice, Jordi, un comentario sobre el tema de medidas que hay que hacer en los centros. Paco Quintana, si quieres abrir tu micro. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades a Jordi. Mira, para los que me conocen ya, nosotros estamos aquí en Lloret de Mar. Yo tengo otra parte que soy técnico sanitario, llevo una ambulancia, y entonces quería dar un pequeño apunte, ¿no? Yo creo que estamos un poco... la palabra exagerar no es la buena, seguro, ¿vale? Porque en fin, ya sabemos todo lo que está pasando, pero la generalidad de lo que hay que hacer ya no la están dando, quiere decir. Eso no irá más, irán los 2 metros,
Solamente, claro, en una embarcación de 12 tendrán que ir 6, o tendrán que ir 4, o tendrán que ir 8. Eso sí que nos lo tendrán que decir, ¿no? Pero la generalidad nos la van a dar ya. Lo único que tenemos que hacer nosotros en los centros es adaptar eso a cada centro. Tenemos centros más grandes, más pequeños, ¿no? Cada uno, pero en una tienda, sea la tienda nuestra o la tienda de cualquiera, ¿qué podrá haber? Pues 2 personas más uno de los del staff del centro. Eso ya está, quiero decir, si vais a supermercados y tal, no me quiero extender, ya veis que todo eso ya lo tenemos, ¿no? En todo el país. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, lo que vosotros decís todos, es generar confianza, y para generar confianza lo que hay que hacer es, ya lo hablábamos, yo es la primera reunión, pero he visto los vídeos de las anteriores reuniones, por lo que se habla, ¿no? Hacer, no sé si en conjunto o cada uno lo suyo, yo creo que en conjunto, sabéis que cuando se compra una máquina de ozono vale un dinero, pero si compramos 25 vale otro dinero, o que cada uno, dentro de un estándar que hagamos en los centros de buceo, cada uno se lo monte o compre la máquina. Digo la máquina de buceo porque nosotros, por ejemplo, es una de las cosas que vamos a implementar, aparte de la luz ultravioleta, bueno, y una serie de cosas que se pueden hacer, que sabemos ya que son buenas, ¿no? Que generan confianza, y otras muchísimas más cosas que ya se hablarán en su momento. Solamente os quería decir eso. Gracias. Perdón un segundo, solo una Sí, cosa, tranquilo. nosotros tened en cuenta que en las propias ambulancias ya sabéis que falta material y tal, pero la generalidad ya lo tenemos. La otra cosa es que luego los centros también pienso que no será un gasto tan exagerado. Creemos, o creo yo desde mi parte. Gracias. Gracias. Paco, y tenemos, a ver, Javier de Miguel dice, yo el problema principal lo veo en que nuestro gobierno permita el acceso a nuestros clientes extranjeros que puedan desplazarse. Evidentemente, eso es algo que puede ser un problema. Carlos Simón, un apunte sobre la reunión que tenemos mañana que puede aportar en una quinta reunión. Carlos, no sé si tenía una reunión y se ha ido. Ya no está. Bien, vamos a hacer alguna pregunta más que teníamos a Vera, en este caso de eventos en Bali. Vera, ¿estás por ahí también? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Vera, buenas tardes. Tenemos una pregunta que es Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels Internacional, cree que el turismo va a estar muy tocado hasta que no haya una vacuna. ¿Piensas que hasta noviembre, diciembre o enero el negocio no podrá empezar a recuperarse? ¿No? Es lo que piensa. Entonces, ¿piensas que esto pueda afectar un destino, evidentemente, como Bali, ¿no? ¿Qué crees? Sí, bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos participar en estas reuniones. Efectivamente, la vacuna es la solución que buscan todos los países. Habrá que ver cuánto tardan en encontrarse, en que sean capaces de producirse y de distribuir a un tanto por ciento de la población mundial para que sea efectiva. Las fechas de noviembre, diciembre, no sé si sabemos si serán esas cuando aparezca la vacuna, o habrá que convivir un tiempo para que reactivemos la economía y la actividad mundial antes de que la vacuna esté. Nosotros, las empresas grandes de compañías de ámbito mundial de buceo tipo Agresos, no prevén que el movimiento internacional sea antes de Navidades o incluso después. Primero, como estamos hablando, el turismo nacional. Para los vuelos internacionales se tiene que quitar las restricciones de diferentes países por medio, que las compañías vuelvan a abrir las rutas, con lo que los plazos, sí, nosotros estamos pensando en esos tiempos, Navidades, que en Bali coincide que empieza la temporada baja, la época de lluvias, con lo que no se reactiva otra vez hasta abril, marzo, abril. Son los tiempos que nos damos, pero no sabemos si están ligados específicamente a la vacuna. Muy bien, muchas gracias por tu brevedad, conciso y claro. Gracias, Vera, por la por la respuesta, perdón. Tenemos a Bernabé que nos dice, tenemos que buscar iniciativas destinadas a emprendedores o emprendedoras y pymes para reconocer un producto o servicios, ya que en funcionamiento que se pueda implementar a corto plazo para presentar ideas a desarrollar. Tenemos que trabajar para conseguir un sello de calidad de cada uno de nuestros destinos de buceo. COVID-free. Bueno,
Esto es lo que hablaba Tony justamente, ¿no? Que el COVID free es como decir, no puedo tener la gripe nunca, ¿no? Es un poco complicado, pero sí que una vez más reiteramos en que lo importante es que podamos generar la confianza al cliente, que el cliente pueda venir a un centro con toda tranquilidad o a un destino y a ese destino pues pueda estar seguro de que se generalizan las cosas, de que está bueno, en un entorno que va a estar pues tranquilo. Eso es un poco lo que deberíamos generar. Rafa Rocha dice, pienso que bajar precios es una idea contraproducente para todos. Además, las restricciones nos obligarán a reducir plazas en las embarcaciones, como bien comentaban antes, y si encima bajamos precios y gastamos dinero en higienización, evidentemente se nos va todo. Evidentemente, pues esto está claro que para cualquier cosa va a estar, bajar precios no va a ser una opción. Francés Moreno nos dice, ¿cómo harán los centros para adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades? Todavía, y que muchos tienen espacios para ubicar servicios y mantener distancias de seguridad, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que se está hablando, ¿no? En el hecho que bueno, veremos un poco, hay cosas que evidentemente vendrán determinadas por las mismas autoridades, ¿no? Nos dirán un espacio de tanto, tiene tanto y se terminó. Y creo que en las embarcaciones pasará lo mismo, ¿no? Vendrán y dirán una embarcación de tanto, de momento, reducidas a un tercio, con distancia, etcétera, 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 o lo que sea, ¿eh? Pero esto creo que vendrá por ahí, o sea que muchas cosas no podremos hacer en este aspecto. Lo que sí que podemos hacer es trabajar en los aspectos que realmente la administración no va a hacer una generalización. Bien, tenemos pregunta para Nagui. Nagui Henry, si puedes desconectar tu micrófono y no silenciarlo. Sí. Y tu pregunta era cómo Nagui, que representa también en viajes en Egipto, Hello Divers, y cómo piensas que puede afectar toda esta situación a un destino como Egipto. Pues esta vez, bueno, muchas gracias por invitarme a esta reunión. Buenas tardes a todos. Hola, a ver, Egipto se encuentra afectado por esta situación como cualquier otro destino turístico. La ventaja que tiene más Egipto, que es un país único que tiene una atracción por sus monumentos y tal, pero a nivel de buceo tenemos muchos factores que pueden influir en el turismo de buceo. Lo principal y lo más importante, como dijo Carlos Simón, es los vuelos. Las compañías aéreas son los más sufridos de este tema y muchos van a desaparecer, y de los pocos que van a continuar vamos a tener que volar durante varios meses, si no es un año entero, con vuelos de línea regular. Todo lo que es low cost o charter, bueno, el charter no se puede contar con ello para este año, eso seguro. Porque para hablar de una operación de vuelo charter tenemos que hablar con una antelación de por lo menos 3 meses. En Fitur, que es en enero, en abril, se firman los vuelos charter para el verano. Así que para este verano ya está todo cancelado, y para retomar cualquier vuelo charter tenemos que esperar hasta que los gobiernos tomen las decisiones. Hay confianza de volar, hay confianza y hay dinero de viajar. Así que nos encontramos afectados, sobre todo por los vuelos. La atracción del país va siempre a existir porque es un destino muy atractivo y al mismo tiempo es muy accesible para el europeo en general. Son pocas horas de vuelo, es cercano, es barato relativamente, entonces tiene su atracción. Los factores en favor y en contra, pues los vuelos, la confianza que tenemos que esperar que el cliente retome en viajar no solo a Egipto o a cualquier destino, porque un país se encuentra o se ha afectado más que otro, sino todo el mundo se ha afectado. El hecho de subir a un avión y estar con gente encerrados en un tubo así, pues eso rechaza a mucha gente, por lo menos ahora mismo. Se desinfectan, las compañías aéreas están haciendo todo lo que pueden para
desinfectar sus aviones, incluso los aeropuertos y todo eso, pero para que el cliente retome la confianza va a tardar unos meses. Yo calculo que hasta octubre no hay que contar con el turismo y menos de buceo. El buceo, bueno, el buceador es más atrevido, es más aventurero, se lanza más, pero no hay vuelos para volar. Y al mismo tiempo el dinero, contamos con una clientela de clase media y se encuentra afectada también por los trabajos, las compañías que han cerrado, hay mucha gente que ha perdido su trabajo. ¿Van a querer volar? ¿Van a querer viajar? Sí, pero faltan medios. Muy bien. Yo lo veo así y espero que se mejore lo antes posible para todo el mundo. Muchas gracias, Nagui, por tu opinión y por aportar, bueno, sabemos que esto puede ser así. Además, hablamos en alguna de las reuniones del problema del low cost que va a representar, ¿no? Que ya no va a poder ser más un low cost precisamente por todas estas medidas de higienización. Gracias, Nagui. Seguimos con, bueno, tenemos José Dorado que nos apunta que hay una encuesta de turismo hecha del 100% de españoles que este año harán vacaciones un 40% y de ese 40 un 22 irán a Andalucía y un 9% a Cataluña. El resto del porcentaje no lo sé. Esto se leyó en una reunión que tuvimos. Bueno, muy bien. Nuria nos deja que tiene otra reunión. Vale. Venga, vamos a por otra pregunta que tenemos para Stefano Cellini de Italia. Stefano, puedes ir abriendo tu micrófono. Y la pregunta es la siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, ¿ha perdido la marca Italia el atractivo turístico debido a que se vincula a Italia con la idea de rechazo de turismo? Un poco como ha sido en España también, ¿no? Sí, bueno. Por primero, perdón, es mi español horrible, intentaré explicarme, pero mejor que hablo así que en italiano. No hay problema. Y, bueno, por primero, he puesto en la chat una información, que no sé si tú se la has leído. Hoy, más o menos a mediodía, Dan Europe ha puesto público un documento que han conseguido después de una semana de trabajo entre el Dan Europe, el SISMI, que es una organización médica italiana, y el ADISUB, que es ¿tú conoces la ADISUB, la organización italiana? Sí, es como Abre, pero igual, ¿vale? Bueno, y estos han hecho un buen trabajo, han producido un documento, un protocolo que han presentado hoy al gobierno, con el cual se consigue un objetivo claro, decir a la gente que se puede trabajar siguiendo reglas, evidentemente, que tendrá un significado económico para nosotros, porque tenemos que actualizar las tiendas poniendo cosas, pero al final que nos permite trabajar. Esto es que la gente dice, bueno, si esta es una manera buena para trabajar y podéis trabajar, porque antes trabajáis como se hacía, con mucha gente en el barco, mucha gente en el club. Es una manera de ponerse delante del tema. Y si quieres podemos compartir este documento, te lo envío en una hora o dos, estará traducido también en español y puede ser una referencia para discutir entre vosotros. Sí, será un placer porque así vamos recopilando compartimos entre todas las informaciones. Muy bien. La pregunta que tú me has puesto está clara. Yo vivo en Cerdeña, trabajo en Cerdeña. Cerdeña es una isla maravillosa, vive de turismo solo por un 10% de su economía, entonces la gente no tiene mucho el sentido de qué está pasando. Sí, en Cerdeña hay gente que dice preferimos mejor que no lleguen los turistas, como hacen en la Córcega, pero hay una parte de empresarios y de investidores que vivimos de esto. La Federación Regional de Hotelería nos ha dicho que se ha bajado un 75% ya de reservas y claro que todos los meses las reservas desde abril, mayo, junio están anuladas. ¿Y eso qué es? Para nosotros que somos buceadores y formamos parte de un sistema de turismo, porque aquí yo no puedo trabajar si no tengo el hotel abierto o el restaurante abierto. Ellos sí pueden trabajar, pero yo no. Que esto nos permite ahora de hacer propuestas de trabajo fuera de la temporada tradicional, adelantarse en los meses, poner como fecha como
como se dice, para germinar la temporada, final de octubre, mitad de noviembre, y abre oportunidades de hablar sobre el mercado que existe fuera de este tiempo. Seguramente en Cerdeña vivimos una realidad que no se vive en otra parte de Italia, evidentemente, porque no somos todos iguales. Imposible hablar de garantir que estamos corona free, eso es imposible, y tenemos problemas con el cierre de la frontera porque nosotros trabajamos con 65-70% con extranjeros y los italianos viajan solamente en el mes de julio, un poco, seguramente en el mes de agosto y el principio de septiembre. Entonces, ¿no? Los grupos de francés, los españoles o los alemanes de la Bélgica que llegan, de momento están anulados. Y sobre todo porque te dicen cómo llegamos. El tema de los vuelos, el tema del ferry, está todo como un punto de pregunta, ¿no? Eso es difícil. Somos optimistas, hemos puesto en acto muchas acciones para conseguir objetivos y mantener contacto directos con los clientes, pero estamos a la espera como todos, no tenemos la solución. Muchas gracias, Stefano, a vosotros por tu introducción. Y es un sitio, Cerdeña, también fantástico para ir a bucear. O sea que también os lo recomiendo en cuando podáis. Gracias. Muy bien. Traigo. Tenemos para... Ahora vamos a Portugal. Tenemos ahí varios centros de Azores y de Lisboa, Sesimbra concretamente. Entonces es una pregunta en principio para Armando Esteves. La pregunta es la siguiente. Dices, ¿crees que traerá una cierta reactivación este verano gracias a los españoles que puedan coger el coche y puedan escaparse a Portugal a bucear? Esta sería la pregunta. Hola Jordi, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A mí me gustaría decir que sí, pero lo problema, vamos a ver cómo van los temas de las fronteras, de los controles que van a hacer y con la movilidad de las personas de un lado al otro, porque todavía no está nada decidido cómo lo van a hacer. He enviado unos emails a la tutela de la Marina, de Turismo, de la parte de Puerto y todavía no he obtenido respuesta. Sabemos que van a haber restricciones en las playas, en los accesos a las playas y por eso te digo, no lo sé lo que va a pasar. Otro de los temas, paralelo de la movilidad de las personas de un lado al otro, tiene que ver con la parte económica de las personas, porque hay mucha gente que se ha quedado sin empleo o con una reducción muy grande de los sueldos. Y los buceos, por más que les dé ganas de ir a bucear, no lo sabemos cómo va a ser. Si las personas tienen dinero después de esto todo para gastarlo en los buceos. Y si vosotros ahí en España lo hacen como los gobiernos de España y de Portugal lo dicen, que van para afuera acá adentro, se van a quedar en España. Y a mí no me chocaría nada que no tengamos mucha gente de España, porque lo entendería perfectamente, porque, hombre, si los portugueses pueden gastar el dinero en Portugal, ¿por qué lo va a gastar en España en esta altura de crisis? Por eso, no lo sé todavía cómo van a ser las cosas, todavía estoy esperando las respuestas para mirar cómo van las cosas con los barcos y las capacidades de los barcos, porque se van a reducir la capacidad por la distancia social de las personas, no lo sé cómo va a ser. Incluso tenemos ainda todavía pero ese es un tema que se está trabajando en él, que es la parte de la limpieza, no de los trajes personales, porque cada uno trata de lo suyo, pero de alquiler. Incluso los cursos, los bautizos, que ahora en verano, que es la mayor fatiga de clientes, es para hacer los cursos de iniciación y sobre todo los bautizos, porque nadie los hace en invierno. Muchas gracias, Armando. No sé si Bruno de Azores, que es una parte diferente, en este caso precisan ya de un avión. No sé si tienes algo que comentar en este aspecto, Bruno.
No sé si estás por ahí. Bruno. Y ahora, ¿me escuchas o no? Buenas tardes. Sí, hola a todos, desde Azores. Yo, mi opinión es muy parecida de Stefano, si la gente no llega aquí, si no hay vuelos, se nos los abren, imposible. En Azores trabajamos mucho con turistas, muy poco de gente de aquí o que tampoco nacional. Entonces, si la gente no puede volar hasta Azores, muy complicado de continuar trabajando. Las compañías lo que han dicho es que hasta junio no van a volar y hay muchos hoteles que tampoco saben si van a conseguir abrir sus puertas porque no hay reservas. Nosotros sabemos que hay una pierda de 95% de reservas y nos mantenemos abiertos porque esperamos a ver hasta mitad del verano lo que va a pasar, porque tampoco sabemos si va a aparecer una vacuna o algo parecido. Más me parece que este año va a ser muy difícil. No me parece que va a ser un año que podamos tampoco abrir de una forma fuerte o nada. Si hay gente que viene, que sea muy poco y pensar en 21 si las cosas vienen a mejorar. Es lo que es aquí, infelizmente. Muchas gracias, Bruno, por tu aportación. Y vemos que son dos puntos de vista en Portugal, porque claro, uno precisamente necesitas de avión, otro pues no necesitas. Y son dos puntos diferentes. Bien, seguimos con las preguntas. Ahora pasamos a agencias de viajes. Entonces, tenemos una pregunta aquí para Ramón Siliceo, de la agencia de viajes de Chaloc Dice Travel. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Dices, ¿crees que se va a replantear el modelo de consumo de turismo y vamos a tener mayor en la sostenibilidad? ¿Esto choca con el modelo de turismo de masas? Ramón, esta es una pregunta que iba para ti. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, si me oís bien. Vamos a ver, sostenibilidad. La verdad es que la sostenibilidad, entre comillas, la sostenemos entre todos los usuarios de todo lo que hacemos en la vida. Por lo tanto, si compramos en Amazon y nos viene algún producto desde la otra punta del mundo, no somos sostenibles. Si compramos en el Mercadona, antes que hablábamos, y los tomates nos vienen de Marruecos, no somos sostenibles. Entonces, los destinos, no hay destinos sostenibles. Lo que se dice, oye, yo vendo destinos sostenibles, no es cierto. Eso es greenwashing. Entonces, yo creo que la sostenibilidad se basa en el hotel que hace cosas para la sostenibilidad, es decir, pone sus placas solares, trata el agua, en fin, trata a sus trabajadores como tiene que tratarlos. Todo eso es sostenibilidad. Y ahí sí que las agencias de viajes podemos incidir, porque posiblemente podemos conocer el hotel con el que trabajamos, el centro de buceo con el que trabajamos, y ahí sí que podemos decirle a una persona, a un cliente nuestro, que ese hotel o ese centro de buceo o ese barco es sostenible. Pero destinos sostenibles como tal, yo creo que no existen, y después es evidente que igual es una diferencia de precio y un hotel sostenible, un resort sostenible, un barco de crucero sostenible posiblemente sea más caro que un barco de buceo normal y corriente. Entonces, ese cambio mental, si queremos sostenibilidad, tenemos que estar dispuestos a pagar un poco más y a confiar más en la agencia de viajes. Muy bien, muchas gracias, Ramón, por tu respuesta clara y concisa también. Tenemos Jesús Harto, también de Blue Force, que teníamos una pregunta para ti. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Dice, IATA calcula que la caída en el número de pasajeros mundial puede colocarse en un 48%. ¿Estáis preparando algún tipo de estrategia para luchar contra esto o qué medidas específicas estáis pensando? Hombre, pues me alegra mucho que me hables de estrategias y de medidas específicas en empresas del tamaño nuestro, ¿no? Yo creo que casi todos los que estamos aquí somos pequeños empresarios que hacemos lo que podemos, ¿no? Teniendo en cuenta el pedazo problema en el que nos encontramos sumergidos, nunca mejor dicho,
realmente pocas estrategias y pocas medidas específicas se pueden ir haciendo. Realmente vamos un poco al rebufo de la situación, ¿no? Aquí yo creo que al corto plazo, al menos en el próximo año y medio, nos encontramos en un nuevo escenario que todavía no sabemos ni cómo va a ser, ¿no? Lo que hoy vale, mañana no sabemos si ya no vale. Cuando hablas de esto de que IATA estima que puede ser un 48% de bajada, yo firmo ahora un 48% de bajada. Es decir, que hace unos días o hace unos meses estábamos todos preocupados si vendíamos un 5% o un 10% más, cuando estamos en cero, el 48% es maravilloso, ¿no? Entonces, todo este problema es relativo. No sabemos cuándo se va a abrir, de qué manera se va a abrir, con qué escenario nos vamos a encontrar, qué nuevas exigencias nos va a pedir el mercado. No tenemos ni idea, no sabemos lo que nos van a exigir. Tampoco sabemos la demanda, qué demanda vamos a tener. Ni idea, ni sabemos cuándo, ni de cómo, ni de qué manera, cuándo van a abrir las fronteras, cuándo se va a poder volar. Todo es una incertidumbre, ¿no? Así que yo creo que todos, por el tipo de tamaño de empresa que somos, aquí se trata de acción y reacción. Es decir, que según vayan surgiendo los acontecimientos y vayamos viendo cómo se abren, pues eso, los vuelos, los aviones, las fronteras, la frontera de España, las fronteras de, en nuestro caso, de Egipto o de Maldivas, pues iremos tomando medidas, ¿no? Nosotros llevamos más de 20 años en Egipto y tenemos una suerte, que hemos hecho unos pequeños entrenamientos. Nos pensábamos que eran crisis y visto la que tenemos ahora, eran pequeños entrenamientos, porque nos parecía que el 11 de septiembre era horroroso, que se paró el mundo un día y que hubo 3.000 muertos y aquello fue terrorífico, y comparar aquello con esto, ¿no? La cantidad de atentados que hemos tenido en Oriente Medio, los años que hemos tenido en Europa, atentados, pues para adaptarnos a la demanda, ir viendo un poco, bueno, pues sobre todo vas cogiendo experiencia en cuanto al arranca para del mercado y a la demanda que va situándose de una manera o de otra muy diferente de un día para otro ante cosas dramáticas que han pasado en toda esta historia en más de 20 años trabajando en Egipto, ¿no? Nosotros tenemos la suerte o la desgracia, no lo sé, porque son los propietarios de los barcos del Mar Rojo, con lo que, bueno, nos adaptaremos fácil a la demanda del mercado e iremos viendo poco a poco. Entendemos que este 2020 va a ser muy duro o casi cero, ya veremos, ojalá no. Y el 2021 pues es la gran incertidumbre, qué pasará y con qué nos encontraremos. O sea que, bueno, acción, reacción, prudencia, seguridad y manos a la obra. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. No sé si tenemos alguna agencia de viajes más que quiera comentar alguna cosa. Teníamos a Lucía y alguien que representa alguna agencia, como Gerard. Si tenías algún comentario. Bien. Si no, yo, en respecto a lo que dices, ¿no? Como precisamente, como has comentado, como tamaño de la empresa es pequeño, ¿no? Y en realidad son empresas pequeñas, todas las agencias de viajes, esto no sois macroagencias. Ahora dejo esa pregunta ahí en el aire, ¿no? Digo, estamos hablando hasta ahora de ir unidos, de optimizar recursos. Y mi pregunta sería, hay situaciones, ¿no?, en el buceo que optimizan recursos, ¿no? Se unen para ser más fuertes, para afrontar crisis. O sea, ¿habéis pensado alguna vez, por ejemplo, en decir, bueno, una de las posibles soluciones será ir llenando un barco, no sé, me lo imagino, pero mira, uno tiene 4, el otro tiene 3 y vamos a coger un barco, ¿no?, por seguridad, y nos juntamos pues 3 o 4 agencias y miramos de unir fuerzas, ¿no?, para que podamos dar servicio a los clientes y podamos trabajar o empezar a trabajar y salir de esta crisis. No sé, tiro esa pregunta ahí al aire. Bueno, si me dejas contestar una cosa. Sí, hombre, claro.
Por ejemplo, yo lo voy a trasladar a otro, luego vuelvo a las agencias, pero por ejemplo, centros de buceo en Startit, y los puedo poner como ejemplo de un par de cosas. Una cosa es que hace años se montó un compresor único para la mayoría de centros de Startit. Eso implicó destruir, por decirlo de alguna manera, los compresores que ya existían, es decir, cada uno de nosotros que tenía un compresor lo abandonó para crear una empresa nueva. Esto sí que es más sostenible y esto sí que es un ahorro de furgonetas, de gasoils, de transporte, de muchas cosas. Segundo, también compartimos barcos. Cuando algunos tienen menos clientes, ponen sus clientes igual en otros barcos con sus guías y tal, pues precisamente también para ahorrar costes. Estamos pensando incluso este año en hacer una lista de precios única para que no hayan sálveseis quien pueda, para una que en teoría no se puede hacer según la ley, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer porque es una cuestión de fuerza mayor, y eso también te lo puedo trasladar a las agencias de viaje. Yo creo que si todos fuéramos un poco más centrados, podríamos intentar poner unas bases de, por lo menos este año o este final de año, es decir, oye, vamos a hacer una salida semanal o una salida cada 15 días, una a Egipto, una aquí, una allí, y hacer una reunión de clientes, digamos, de varias agencias y primero para dar un servicio a aquellos buceadores que quieran salir, y segundo, pues evidentemente para de una manera lógica, ¿no? De trabajar lógico, ¿no? Muy bien, gracias Ramón. Teníamos a Lucía, Lucía Mayol, que no sé si nos querías comentar alguna cosa. Sí. Antoni, quan has dit això, és que no ho hauries d'haver dit, això. Denunciar. Hola Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, que no me salía esto. Bueno, primero me alegro mucho de verte después de tantísimos años. Gracias, igualmente. Y nada, no, yo mi opinión como propietaria de agencia de viajes también es que no va a depender tanto del cliente, que el cliente sigue teniendo ganas de viajar, sigue queriendo bucear, los buceadores quieren, y el que bucea pues es de clase media, clase alta, con lo cual económicamente pienso que se puede permitir un viaje de buceo al año como ha estado haciendo hasta ahora. Para mí el problema más grave es que nos dejen movernos. A las agencias de viaje, el 90% de nuestros clientes es turismo al extranjero. No porque no nos guste vender España, sino porque el que bucea en España no tira de agencia de viajes. Entonces, el problema va a estar en que nos dejen salir de España y que nos acepten en otros países. Yo creo que una vez que se abran fronteras, los clientes no van a faltar. Creo, O sea, no va a ser la bomba como ha sido otros años, pero por lo menos para subsistir, porque es que ahora, como estaban diciendo, estamos a cero. O sea, desde el 15 de marzo la facturación es cero. Pero tú crees, por ejemplo, en esto que comentaba, bueno, en esta pregunta que he lanzado al aire, comentaba Ramón, el hecho de unir fuerzas, a lo mejor, pues, claro, porque vosotros dedicáis a turismo de actividades y entre ellas está el buceo también, ¿no? Entonces, claro, yo no sé si, por ejemplo, ¿qué es lo que piensas tú de poder unir fuerzas, ¿no? Y decir, pues, en un principio, claro, tú das por sentado de que cuando se abra, pues, ya está, todo el mundo irá a hacer las actividades y ya está. Pero, por otro lado, se ha estado hablando de que hay una recesión económica, que la gente ahorrará y que a lo mejor ya no todo el mundo querrá, o sea, de esas X personas no tendremos X, tendremos X menos, ¿no? Un porcentaje probablemente elevado. Entonces, ¿qué piensas de esa unión, de optimizar recursos? Bueno, creo que es complicado, ¿no? Porque al final las agencias de viaje son competencia. Entonces, siendo un poco realistas, pienso que todo el mundo tendrá miedo que uno le quite el cliente al otro, no sé, que... Yo pienso que es complicado. De todas formas, tampoco creo que vayan a faltar clientes. Es que yo de todas las reservas que tenemos hechas, nadie nos ha cancelado porque no vaya a querer ir o no vaya a tener dinero para ir. Todo el mundo que está cancelando es porque no le dejan ir. Y todo el mundo que se está planteando cancelar es porque no le dejan ir. O porque no le dejan salir de España o porque no le dejan llegar.
Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos a la colaboración, obviamente. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. Pero creo que es algo complicado, sinceramente. Es complicado. Me has hablado ahora mismo de que todos somos competencia, ¿no? Bueno, yo no pienso exactamente igual, ¿no? Te lo digo claramente, ¿no? Pienso que las competencias son otras actividades, ¿no? La gente quiera ir a la hípica y la hípica esté mejor organizada que el buceo, pues querrán ir ahí, ¿no? Si, en mi opinión personal, digo, pero si estamos unidos en que procuramos de que la gente, en lugar de ir a la hípica, o se vaya a hacer bicicleta o se vaya a la montaña, pues vaya a bucear, hombre, le tenemos que dar facilidades. Entonces, para mí las competencias reales no es o las agencias de viaje o los mismos centros de buceo. Las competencias son otras actividades, otras experiencias que puedan estar mejor organizadas que nosotros. Esta es mi opinión personal. No sé si te sirve para algo. Sí, me sirve. Por supuesto que me sirve. Muy bien. No sé. No, ahí lo dejo. Ya está. Gracias, Lucía, por tu intervención. Nada, a todos. Venga, gracias. Tenemos Jaume Plana, que nos dice: tengo una agencia de eventos y los clientes han cancelado todos los eventos hasta nueva orden. Los congresos médicos están prorrogados hasta 2021. Creo que lo peor está por llegar. Bueno, nos deja ese apunte Jaume Plana, en este caso. No sé si querías comentar algo más, lo de las agencias de viajes, si no pasaríamos a la última pregunta que tenemos. No, pues la última pregunta iba para las agencias de seguros de buceo. Entonces tenemos dos aseguradoras, que una al final nos ha podido venir y nos ha dejado la pregunta por escrito, y tenemos a Juan Antonio Loredo. Si estás por ahí, Juan Antonio, puedes, ahí, ya te veo. Sí, estoy, Jordi. Y tenemos la pregunta para las agencias de seguros, ¿no? Que dice: ¿hay en la actualidad alguna póliza de seguro de buceo que cubra la COVID-19? Si ahora no existe ese seguro, ¿estáis trabajando para cubrir pandemias como la COVID-19 en un futuro próximo? Después leeré la respuesta que tenemos de Aquamed también, en la cual también nos ha contestado a todo ello. Sí, Juan Antonio, tú mismo. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Juan Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. El tema de seguros vamos a dividirlo en dos. Una cosa son los seguros de accidentes de buceo, que es lo que cubren a los buceadores, y otra cosa son los seguros de responsabilidad civil de los centros de buceo. Voy a ser breve, que seguro que me lo vas a agradecer. Seguro. Porque llevamos ya... Pues mira, 1 hora 40 minutos. Por eso. Bueno, mira, en el tema de los seguros de accidentes de buceo, ningún seguro de accidentes de buceo va a cubrir el contagio por COVID-19. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque es una enfermedad y no es un accidente. Y te voy a leer la definición legal de lo que es un accidente. La definición es exactamente, lo voy a leer: suceso específico, repentino, inesperado e inusual que ocurre en un momento determinado, por lo cual es muy difícil que un contagiado de coronavirus pueda decir que se contagió en un centro de buceo. Todos sabemos que tiene un periodo hasta que salen los síntomas y se puede haber contagiado en cualquier día, en cualquier momento de ese periodo. Por lo tanto, es absolutamente imposible determinar que ha sido en un momento determinado. Por lo tanto, en los seguros de accidentes de buceo no queda cubierto. Ni por nosotros ni por ninguno, ni por DAN, ni por Aquamed, ni ninguno. En el tema de los seguros de responsabilidad civil de los centros de buceo, la cosa cambia. Yo digo que sí está cubierto cualquier demanda que pueden tener porque un cliente piensa que se ha contagiado en un centro de buceo realizando la actividad de buceo. Ahora, aquí es importante saber el cómo y por qué se cubre. ¿Se cubre por qué? Porque el artículo 1902 del Código Civil de España dice textualmente que el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. En este sentido, las coberturas de la responsabilidad civil, y aquí voy a hacer un hincapié en un par de palabras, dice: la cobertura es indemnizar al asegurado por todas las sumas que el asegurado deba legalmente pagar por daños.
Los daños pueden ser materiales o de personas, por supuesto. ¿Quiénes son los encargados de dictaminar si un centro de buceo o una empresa cualquiera está obligado a pagar una indemnización? Los únicos son los jueces. Para que haya una responsabilidad civil de un centro de buceo, tiene que haber habido una negligencia o un dolo del centro de buceo. Correcto. No sé, se me ocurre, por ejemplo, no haber guardado la distancia de seguridad en el barco, haber alquilado un regulador que pueda haber estado contagiado. Pero aquí llegamos a lo mismo. ¿Cómo se puede determinar que esa persona se contagió en un centro de buceo? Yo lo encuentro prácticamente imposible. Pero hay que tomar en cuenta que si esto llega a juicio porque una persona quiere una indemnización por los motivos que fuesen, en ese juicio sí que se podría determinar que el centro de buceo realizó sus actuaciones de una forma dolosa o negligente, con lo cual multarían al centro de buceo por ese actuar negligente y a su vez sí que pueden dictaminar una indemnización a pesar de que no se ha determinado exactamente que se contagió en el centro de buceo. Entonces, para resumirte el tema, en el tema de los seguros de accidentes de buceo, claramente no queda cubierto. Esto es más una cobertura de los seguros médicos y de la seguridad social. Y en el tema de los seguros de responsabilidad civil para centros de buceo, sí está cubierto, siempre y cuando un juez dictamine, claro, siempre y cuando un juez dictamine, sí, evidentemente. Dolo, ¿no? Bueno, como todas las responsabilidades civiles en este caso. Exactamente, así es, Jordi. Oye, muy bien, muy interesante también porque, bueno, es una duda que probablemente la gente tenga y, bueno, tiene su sentido, ¿no? Todo lo que comentas. Yo ahora solamente voy a leer la respuesta que me han dado desde Aquamed, que es breve también. Dice, con respecto al seguro médico de viajes al extranjero, podemos decirte que, por supuesto, apoyamos a nuestros clientes en todas las preguntas médicas en caso de una enfermedad por la COVID-19. Eso está claro. Básicamente, estás cubierto por el seguro médico de viaje en caso de urgencias médicas. Por ejemplo, enfermedades o lesiones agudas después de un accidente durante tus viajes al extranjero, de acuerdo con las condiciones de seguro acordadas, teniendo en cuenta que las evaluaciones de la cobertura están sujetas a una valorización individual, como siempre. La pandemia causada por la COVID-19 es un aspecto nuevo que todos nosotros y actualmente estamos en una fase de aprendizaje. También en lo que se refiere a la cobertura del seguro, con las preguntas y constelaciones más diversas. En principio, no rechazamos la cobertura del seguro para enfermedades del COVID-19, de la COVID-19, pero cada caso individual es examinado al detalle, por lo que no se puede dar una garantía general de cobertura en caso de enfermedad por la COVID-19. Después de la fase aguda de la COVID-19, nos reuniremos con nuestra aseguradora para discutir la cobertura en caso de pandemias y ajustar nuestros términos y condiciones en consecuencia. Entonces, mantendrán a los clientes informados, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, más o menos están diciendo algo parecido a lo que has dicho, ¿no? Que hay preguntas que se pueden responder, pero está todavía incierto el caso y, de hecho, pues es complicado responder ahora a todo ello. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu aportación. Tenemos Redmi, no sé si tienes algo que comentar. Has abierto el micrófono. Bien. Bernabé dice, ¿recuerdas la pregunta de lo que pasaría si un solo cliente positivo en nuestras instalaciones nos pondrán en cuarentena al staff y a los centros? Así que se acabó la temporada y ahí lo dejo. Por eso tenemos que trabajar todos en la línea de preparar un protocolo de seguridad y presentarlo. Quique del Hierro nos dice, es complicado que un cliente demuestre que se ha contagiado en un centro de buceo y no, por ejemplo, en el bar del pueblo o en el apartamento donde pernoctó o en el mismo avión donde viajó. Es correcto, es un poco lo que explicaba. El juez deberá determinar, según las pruebas, según lo que hay, si fue en el centro de buceo o no. Porque imaginaros, ¿no?, que hay... van a bucear a un centro de buceo y de ahí salen 10 personas contagiadas. Hombre, algo tendrá que ver, pero si salen personas una por aquí y otra por allí, pues puede ser que sea diferente. O sea, será difícil en este caso determinar si se han seguido las reglas. No, pero eso sí que lo que alertará es que se tendrán que seguir estos protocolos de una forma más estricta.
Y Paco Quintana, con su última pregunta, dice, o afirmación, dice, si no te haces un test después justo de salir del centro de buceo, no sabrás dónde lo has cogido, ya, lo mismo, ya lo traías contigo. Es muy difícil de demostrar eso, evidentemente, es lo que estamos comentando. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Llevamos 1 hora y 3/4. Dios mío, es enorme, cada vez se hace más largo esto. Si tenéis alguna pregunta, Stefano, ¿querías comentar alguna cosa? Stefano Cellini. No, solo preguntarte si ha recibido el... Sí, no lo sé, he visto que tenía por ahí, pero ahora mismo no puedo ver. No, solo por esto. Luego lo miro. No, solo por parte este. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, pues si no tenemos nada más, terminamos esta reunión aquí. Espero que haya sido interesante. La semana que viene tendremos otra. Anunciaremos también y seguiremos hablando, recogiendo información, documentación y, como siempre, pues estará en los canales, como cada semana, de Facebook, YouTube, el vídeo colgado para que lo podáis revisar, guardar y este tostón de casi 1 hora y 3/4 podáis verlo de nuevo. Gracias a todos, buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes.